que perfecto. Bueno, vamos a comenzar. El webinar tiene la intención de darles un repaso, un paso por todo lo que es importante que ustedes conozcan para prepararse para su declaración de impuestos sobre la renta. En primera instancia vamos a estar hablando de cosas generales sobre impuestos y luego vamos a hablar de cosas específicas de este año que deben tomar en cuenta. Ok, primero comencemos con quiénes tienen que declarar. Toda persona que tenga ingresos gravables en los Estados Unidos potencialmente tiene la obligación de presentar una declaración de impuestos. Los requerimientos de presentar o no una declaración dependen del estado civil, de la edad y el nivel de ingresos que tenga la persona. Normalmente, ¿quiénes tienen que declarar? Individuos, personas físicas en general, ciudadanos de los Estados Unidos y residentes, aunque vivan fuera de los Estados Unidos. Muy importante, porque mucha gente dice, bueno, pero es que yo no estoy viviendo en Estados Unidos. Si usted es residente, permanente o americano, aunque esté viviendo fuera de los Estados Unidos, tiene obligación, las mismas obligaciones que tiene una persona que está viviendo en Estados Unidos. Personas que trabajan por cuenta propia y los extranjeros que tienen ingresos en Estados Unidos. Así que si usted es no residente de los Estados Unidos, pero tiene ingresos en los Estados Unidos, también puede tener la responsabilidad de presentar una declaración. Para determinar quiénes tienen que declarar, pues hay unos ciertos umbrales de ingresos para la presentación de impuestos en el 2021. Y este cuadro nos muestra eso, los solteros que son menores de 65 años, el ingreso bruto es 12.550 para efectos del umbral para presentación de impuestos, de la declaración de impuestos. Sin embargo, esto es relativo porque depende del tipo de ingresos. Si usted tiene ingresos por cuenta propia, que deba otros impuestos como self-employment, que son impuestos del trabajo por cuenta propia, también puede ser que tenga, aunque tenga menos de ese ingreso, tenga que declarar. Así que les aconsejamos que busquen asesoría. Y así sucesivamente, básicamente este ingreso bruto tiene que ver con la exención que tenemos para los impuestos. Y dependiendo, como les digo, no es tan sencillo de determinarlo si tiene o no tiene responsabilidad. Muchas veces, aunque estén por debajo de estos, tienen que declarar porque tienen que reportar ciertos créditos, como créditos que hayan recibido por el seguro de salud o otras razones que implican que tengan que hacer un report, igual la declaración, aunque no lleguen a estos umbrales de ingreso. Una parte importante para los residentes fiscales de los Estados Unidos, ciudadanos o residentes fiscales, es determinar bajo qué estado civil van a declarar. Si como soltero, casado que presentan una declaración en conjunto, casado que presentan una declaración por separado, cabeza de familia o head of household, o viudo que reúne los requisitos con un hijo dependiente. En el caso de no residentes, siempre van a tener que declarar como single, como solteros, aunque estén casados. Así que esa es para los no residentes. Para los residentes, pues depende. Muchas veces existe la pregunta si me conviene declarar en conjunto o por separado cuando estoy casado. Normalmente la declaración por separado, cuando una persona está casada, tiene consecuencias negativas porque pierden ciertos beneficios. Solamente en casos muy específicos vale la pena hacer la declaración por separado. Con mucho gusto nosotros podemos evaluar las dos opciones, declarando en conjunto o por separado, para que puedan determinar qué es lo que les conviene más en su caso particular. Básicamente hay dos formas para declarar. Los residentes fiscales de Estados Unidos pues declaran en una forma que se llama 1040 y los no residentes en una forma que se llama 1040NR, NR de no residente. Estos son los formularios, los números de los formularios que se utilizan para declarar impuestos. Es muy importante, si usted es no residente de los Estados Unidos, que esté pendiente de que efectivamente está reportando adecuadamente
con una 1040 NR. ¿Cuáles son los ingresos gravables para los residentes fiscales y ciudadanos? Los ingresos ganados a nivel mundial. ¿Eso qué quiere decir? Lo que se hayan ganado en cualquier parte del mundo, sea en Estados Unidos, o sea en China, o sea en donde sea que hayan tenido ingresos, tienen que declarar todos los ingresos mundiales. Y siempre surge la pregunta, pero ya yo pagué impuesto en otro país. Ok, si usted pagó impuestos en otro país, va a tener un crédito fiscal por los impuestos que haya pagado en el otro país, no va a pagar doble, pero tiene la obligación de reportarlos, de indicar el ingreso y cuánto pagó de impuestos, y le van a dar un crédito por esos impuestos pagados en otros países. ¿Qué tipos de ingresos son los que tiene que declarar? Bueno, todo lo que es sueldos, honorarios profesionales, ganancias en sociedades, dividendos, intereses, regalías, alquileres, ingresos por renta que haya tenido, ganancias de capital, ventas de inmuebles, ventas de acciones, condonación de deudas. ¿Qué significa condonación de deudas? Si yo tengo una deuda y me la condonan, me dicen ya no te la voy a, no me la tienes que pagar, eso constituye un ingreso. O podría constituir un ingreso. Así que eso también habría que reportarlo. Yo recuerdo que cuando la crisis de real estate en 2008, muchísima gente se vio afectada por eso, porque les condonaron las deudas de las hipotecas de sus casas. Y hubo una regulación para que la vivienda principal pues no se tomara en cuenta como ingreso, pero si tenías ingresos, condonación de deudas por propiedades arrendadas, por ejemplo, tenías que reportarlo. Entonces, condonación de deudas también puede constituir un ingreso. ¿Qué ingresos no son gravables? Regalos. Los regalos, uno puede recibir regalos y eso no es gravable. Muchas veces hay que reportar los regalos, pero eso no quiere decir que tengan que pagar impuestos por ellos, simplemente que hay obligación de reporte. Por ejemplo, si uno recibe regalos de más de $100,000 al año de un no residente, tiene que hacer un reporte y decirlo, pero no tiene que pagar impuestos. Pero obligación de reporte sí. Beneficios por discapacidad, beneficios de muerte, intereses de bonos municipales, algunas becas, y la mayoría de las herencias también pues no son gravables. ¿Qué ingresos son gravables para no residentes fiscales? O sea, los que presentan una 1040 NR. Ingresos de fuente u origen en USA. ¿Eso qué significa? Que una persona que no es residente fiscal de los Estados Unidos solo tiene que declarar sus ingresos que produzca o que tengan fuente u origen en Estados Unidos. Participación en sociedades en los Estados Unidos, dividendos, regalías, normalmente dividendos y regalías le hacen una retención en la fuente, el pagador, los bancos, por ejemplo, cuando le pagan dividendos por acciones que tengan, de una vez le hacen una retención del 30% de la tasa que le corresponda si tienen algún tratado de impuestos. Igual las regalías, los que tienen, por ejemplo, canales de YouTube y YouTube les paga, Google les paga, bueno, las regalías, los royalties que les pagan, les retienen el 30% en la fuente. Alquileres, si usted tiene una propiedad en los Estados Unidos y le produce renta, usted tiene la obligación de presentar una declaración de impuestos y reportar esos ingresos. Ganancias de capital en venta de inmuebles, si usted vende una propiedad en los Estados Unidos, también tiene que hacer una declaración y reportarla. En el caso de los no residentes, ¿cómo se determina el origen de los ingresos? Se determina dependiendo de los factores, dependiendo del tipo de ingreso. En este cuadro, que es tomado del IRS, están los tipos de ingreso y los factores que determinan la fuente o el origen del ingreso. Y esto es importante entenderlo porque, por ejemplo, si usted vende inventario, productos, el lugar o la fuente lo determina el sitio donde lo vende. Pero, por ejemplo, si usted presta servicios profesionales, el lugar o el origen lo determina el sitio donde usted está ejecutando ese trabajo. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene ingresos foráneos, vive fuera de los Estados Unidos
pero presta servicios a alguien en Estados Unidos, no va a estar no va a ser gravable porque no se va a considerar de fuente americana. Pero si usted lo está ejecutando en Estados Unidos, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con determinar y entender el origen o la fuente de los ingresos y el tipo de ingreso que está percibiendo para ver si es o no gravable.